A partir de este momento vamos a desarrollar una síntesis muy ajustada de lo que ha sido el desarrollo de la materia a los fines de que tengan una idea aproximada de lo que va a ser el parcial y en base a qué vamos a ir tomando los distintos parciales. Vuelvo a reiterar, es una síntesis, deberán remitirse a los libros, a los tratados, a los códigos, como para ampliar y tener una mayor cabida en la interiorización del contenido de la materia. El derecho procesal es el concepto que tenemos que desarrollar como base para de ahí ir desgranando y entendiendo el contenido de la materia. El derecho procesal es la rama del derecho público que disciplina la forma y el modo en la que deben tramitarse los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollando que el derecho procesal va a ser la manera en que vamos a ir caminando una causa o un expediente dentro de un tribunal y nos va a ir marcando los distintos pasos para llegar al fin ulterior, que sería la averiguación de la verdad real. Los caracteres del derecho procesal penal se dice que es público casi con exclusividad, porque no cabe en duda de que el derecho procesal penal tiene un carácter público, pues hay un interés generalizado de toda la comunidad para el cumplimiento de sus fines. Es secundario porque es un derecho. Para que entre en acción es necesario que previamente se haya violentado una norma penal. De esto surge una consecuencia inevitable. Si no hay norma penal, no hay derecho procesal penal. Es interno o local. La potestad de legislar sobre la forma de los procesos no ha sido delegada por las provincias de la nación, y de ahí el carácter local del derecho procesal penal. Es instrumental o formal, adjetivo, realizador. Se dice que el derecho procesal penal es instrumental, pues se lo ve como una vía diferente al derecho penal tendiente a concretar la norma penal a través del dictado de una sentencia, o sea, la búsqueda ulterior, que es la búsqueda de la verdad real. Es científico, pues tiene, como toda ciencia, métodos, objetos, principios y conceptos propios. Es autónomo. No obstante su carácter de secundario, como dijimos anteriormente, se le asigna también un carácter de autonomía, pues es independiente del derecho penal con respecto a su desenvolvimiento, contenido y finalidad. El objeto del derecho procesal penal es una entidad peculiar con valor conceptual propio y que se diferencia de tal suerte del sentido ordinario con el que se lo señala comúnmente como indicativo de la finalidad del proceso. Su jerarquía es de tal nivel que constituye la materia o tema central de la investigación fáctica y jurídica, base de la decisión. Por ello es que sobre el mismo se desarrolla todo proceso, cubriendo su iniciación, informando todo su desenvolvimiento y centrando su extinción. El derecho procesal penal se desarrolla con distintas disciplinas de la rama jurídica. Con el derecho constitucional implica una estrechísima vinculación entre ambas ramas. En las constituciones se encuentran los principios de política criminal que nutren al derecho procesal penal. Así encontramos lo que respecta a la organización de la justicia penal de la nación, etc. También se relaciona con el derecho penal sustancial, que es el que tipifica los hechos que, imputados a un hombre, constituyen el objeto del trabajo del derecho procesal penal, con la finalidad de que, por aplicación del derecho de fondo respectivo, se puede aplicar una pena al responsable. El derecho procesal penal es el medio de actuación del derecho penal sustantivo. También se relaciona con el derecho civil y el procesal civil. El derecho civil es el que disciplina a la que se recurre en institutos básicos como el cómputo del tiempo para los términos procesales, la capacidad de las personas para el ejercicio de sus derechos, la determinación de sus domicilios para la competencia, los parentescos para la apreciación de las normas que limitan las posibilidades de denuncias o declaraciones testimoniales entre parientes consanguíneos o afines, la conceptualización de instrumentos públicos y privados para la valoración de la prueba y recepción de los cotejos instrumentales, etc. También se relaciona con el derecho administrativo, porque este regula la actividad del Estado. El Poder Judicial en cada sector de su estructura tiene una regulación administrativa. También se relaciona con la ciencia criminalística, que como ciencia de investigación
Se relaciona con el derecho procesal penal, ya que éste aporta su caudal de técnicas investigativas de aplicación en la acreditación del cuerpo del delito, en la identificación de los imputados, en la apreciación técnica de medios de comisión, en la determinación de toda clase de rastros, huellas de medios comisivos de todos los delitos. Cuando tratamos el sistema acusatorio, decimos que la finalidad del proceso acusatorio tiene como fin esencial la garantía de las libertades. El individuo aparece en un primer plano, por lo tanto, dignidad y libertad son primordiales y no pueden ser limitados. Tiene como características fundamentales el proceso acusatorio la oralidad, la publicidad, el contradictorio, la continuidad, tiene facultades diferentes el tribunal y la situación de las partes durante el proceso tiene particularidades especiales también. El órgano tiene un órgano acusador diferenciado, el derecho de defensa y el método que se utiliza de valoración de la prueba es el de la sana crítica o libre convicción. A diferencia de ello, el sistema inquisitivo tiene por finalidad fundamental tener presente que la preservación de la autoridad es esencial en la estructura del Estado de aquella época y los delitos son vistos como un alzamiento contra la autoridad. Entonces, la atención se centraliza en la protección de los intereses del poder y no en las garantías individuales como el anterior. Tiene como características fundamentales, a diferencia del anterior, que es escrito, secreto y no contradictorio. El tribunal, la composición del tribunal, a diferencia del anterior, es que es un tribunal unipersonal y la situación de las partes es diferente porque hay una evidente y notoria desigualdad en el accionar de las partes en el proceso. El órgano acusador generalmente se mezcla, se confunde con aquel que tiene que tomar la decisión de juzgar y el derecho de defensa es prácticamente inexistente. El secreto de las actuaciones y la limitación para ofrecer las pruebas y el control de las mismas hacen que sean menguadas, digamos. El objetivo siempre acá es apuntar a la reina, a lograr la reina de las pruebas, que es la confesión. Por otra parte, el sistema mixto tiene dos finalidades. Una, satisfacer los intereses de la sociedad en el descubrimiento y el castigo del delincuente, y otra, preservación de las libertades individuales del sujeto sometido al proceso. Tiene como característica fundamental la división en dos etapas del proceso penal que se propone y se procede de un modo diferente. Hay una etapa de investigación preliminar o instrucción preparatoria y la segunda etapa, que es la del plenario, donde se produce el contradictorio puro. La composición del tribunal, a diferencia de las anteriores, también se divide en dos etapas. Al principio es un órgano unipersonal porque se necesita mayor velocidad y eficacia en las acciones que debe tomar al momento de investigar. Y en la segunda etapa del plenario el órgano está compuesto por 3 o más personas que tienen la función de juzgar. Las facultades son amplias. En la primera etapa se pueden detener personas, allanar domicilios, intervenir las comunicaciones y seleccionar la prueba que sea conducente para la investigación. Y en la segunda etapa, concretamente, se produce el contradictorio puro hasta llegar a una decisión que sería la sentencia y una eventual pena. Ahora nos referiremos a la unidad 3, la acción, el concepto de la acción. La acción es un instituto jurídico procesal autónomo por medio del cual se materializa el derecho de peticionar ante la autoridad judicial, concretada en un órgano jurisdiccional, la actividad pública necesaria para conocer y juzgar respecto de una pretensión jurídica. Es el poder jurídico de excitar y promover el ejercicio de la jurisdicción penal para el conocimiento de una determinada relación y para obtener su definición mediante el proceso. La naturaleza jurídica de la acción. La acción tiende a la realización del derecho subjetivo, que podrá alcanzar al ser reconocido en la sentencia, que de tal suerte transformará la pretensión jurídica en derecho subjetivo. Pero también puede ocurrir que el pretendido derecho no exista o no se lo pueda probar, extremo ante el cual la sentencia se pronunciará rechazando dicha pretensión jurídica. En ambos casos ha existido acción y proceso válido porque la acción sirve para poner en marcha la jurisdicción y obtener de ella un pronunciamiento respecto
de dicha pretensión. La acción se pueden dividir en acciones civiles y acciones penales. Enseña Claro Olmedo que la jurisdicción es única, no obstante, las cuestiones penales y civiles resultantes de una misma hipótesis fáctica responden a pretensiones de distinta naturaleza, las que deben ser decididas en distintos extremos aunque se trate de una sentencia única. Ante ello, no se justifican pronunciamientos contradictorios, lo que ha llevado a establecer la prevalencia vinculante del proceso y de la decisión penal sobre la civil. Caracteres de la acción penal. Para que pueda instaurarse la pretensión punitiva del Estado y si de la misma tiene fundamentos, se dicte sentencia, es decir, se realice el derecho penal, es necesario que previamente se lleven a cabo una serie de actos formalmente previstos en la ley procesal que constituyen el proceso penal. Pero para que éste se inicie y válidamente se desarrolle, es preciso el acto de instancia que se denomina acción penal. Respecto de la unidad 4, y entrando directamente al concepto de jurisdicción, debemos decir que es el poder que el Estado confiere normativamente a ciertos órganos propios que crea desde el comienzo de la Constitución política para que puedan decidir o dar solución a conflictos sociales conforme a la ley. Su denominación proviene del latín jurisdictio, que significa decir el derecho. De esta forma, la jurisdicción, concluimos que es la capacidad que tiene el juez para decir el derecho y está contemplado constitucionalmente en los artículos 75 de la Constitución Nacional, inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional cuando establece con jurisdicción a la provincia donde se hubiera cometido el delito. A diferencia, la jurisdicción penal es el poder emanado de la Constitución, que puede ser nacional o provincial, y acordado al Tribunal del Poder Judicial para conocer, a través de un proceso y con arreglo a las normas de este, sobre la existencia concreta de un hecho delictivo que ha sido motivo de una acusación y decidir de modo imparcial e independiente sobre la responsabilidad penal de sus participantes, haciendo actuar la ley penal en concreto con la imposición de una pena, medida de seguridad o alguna medida alternativa no punitiva. La naturaleza comprende tres potestades: la de declarar la aplicación de la ley penal en casos concretos, la de imprimir fuerza ejecutiva a la declaración con que se aplica la ley penal en el caso concreto y la de dictar disposiciones adecuadas para la ejecución de la sentencia, para la efectiva aplicación de la ley y las medidas de seguridad. La actividad jurisdiccional está regulada por distintos principios que solamente merecen mención en esta oportunidad y que son indeclinables, improrrogables e indefectibles. Como elemento de la jurisdicción, debemos decir que para poner en movimiento requiere una serie de presupuestos concretos y necesarios, es decir, necesita de un órgano jurisdiccional competente, una acción procesal ejercida y una conducta humana que presuntamente pueda haber violado una norma penal. Como características, la jurisdicción es un poder deber, está ejercida por órganos independientes, es indelegable, hacia la soberanía del Estado y es de orden pública y exclusiva. La competencia, a diferencia del concepto de jurisdicción, es el ámbito lícito dentro del cual los órganos judiciales pueden cumplir con su específica función de desplegar la tarea jurisdiccional. Es decir, la competencia delimita la zona de conocimiento, intervención, decisión y ejecución de un juez o tribunal, determinando el espacio, materia y grado de los asuntos que le incumben. Dentro de la Argentina tenemos distintos tipos de competencia que pueden ser competencia ordinaria, competencia nacional o federal. Unidad 5, cuestiones de jurisdicción y competencia. Se llama cuestión de competencia en materia penal al planteamiento surgido entre dos tribunales cuando ambos se declaran contradictoriamente competentes o incompetentes para entender en una causa penal en trámite. Se llama cuestión de competencia al planteamiento surgido entre dos tribunales cuando ambos se declaran contradictoriamente competentes o incompetentes para entender en una causa. Si ambos tribunales sostienen su competencia, la cuestión será positiva. En cambio, si ambos se declaran incompetentes, la cuestión de competencia será negativa. La inhibitoria
puede ser instada por el Ministerio Fiscal, por el querellante, por el imputado y por las partes civiles ante el tribunal que considere competente, afirmando la incompetencia del juez actuante. En referencia a la unidad 6, que trata el proceso, debemos recordar que es el conjunto de averiguaciones y discusiones dirigidos a la aplicación de la norma sustantiva general a la situación singular acontecida. El sistema penal constituye uno de los medios de control social de la sociedad actual. Es un medio de control jurídico altamente formalizado, realizador del derecho penal sustantivo. Debemos decir que el proceso penal es un conjunto o serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados por el derecho procesal penal y cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante el cual se procura investigar la verdad y actuar concretamente la ley penal sustantiva. ¿Cuáles son los fines del proceso penal? No siempre tuvo la misma finalidad. En una época se pensó que su fin exclusivo era la represión del delito, que el objetivo primario era condenar. En el polo opuesto, la doctrina consideró el proceso como un medio tutelar de la inocencia. En definitiva, el proceso penal tiene varios fines prácticos y específicos y son comprobar si existe un hecho delictuoso y en tal caso establecer cuáles son las circunstancias objetivas jurídicamente relevantes que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen o puedan influir sobre su punibilidad. Segundo, individualizar a los culpables de esa infracción penal. Tercero, establecer cuáles son las condiciones personales, como edad, educación, condiciones de vida, de aquel que pueda ser culpable, en cuanto sirvan para determinar su inimputabilidad y eventualmente fijar la medida de la pena, fijar la sanción que se debe aplicar eventualmente al culpable y comprobar la extensión del daño causado por un delito penal. ¿Cuáles son los intereses tutelados acá? El proceso penal cumple una doble función de tutela jurídica. Protege el interés social por imperio del derecho, o sea, la represión del delincuente, y el interés individual y social por la libertad personal. Respecto a los sujetos procesales, debemos recordar que Clarea Olmedo dice que revisten la condición de sujetos en el proceso penal aquellas personas públicas o privadas que necesaria o eventualmente intervienen en el proceso por ser titulares de ejercicio de uno y otro de los poderes sustanciales para la realización del orden jurídico, puestos en acto por la presencia de un concreto objeto procesal. Los sujetos del proceso penal pueden clasificarse en esenciales o principales y eventuales o secundarios. Los esenciales son el juez, el acusador, que puede ser público o privado, y el imputado. El juez ejerce la función jurisdiccional investigando o juzgando sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. El acusador es el sujeto que ejerce la acción penal, haciendo valer la pretensión punitiva que nace del delito y puede ser público o privado. El público es el Ministerio Público Fiscal, encabeza el Ministerio Público Fiscal, que actúa cuando se traten de la investigación de un delito de acción pública. Y el privado se denomina querellante y es cuando una persona particular pueda actuar al lado del Ministerio Público Fiscal con la misma intención, auxiliándolo. El imputado es la persona sospechada de la participación de una infracción penal en cualquier acto inicial del proceso, es el sujeto contra el cual se ejerce la acción penal y eventualmente la civil. Y los sujetos eventuales eventualmente pueden ser, valga la redundancia, el actor civil, el civilmente responsable y el querellante particular. Respecto al Ministerio Público Fiscal, el acusador como sujeto esencial del proceso generalmente es un funcionario público y ello es así porque la regla en los sistemas de enjuiciamiento en la República Argentina es que sea el Ministerio Público Fiscal quien se encargue de llevar adelante la acusación en los procesos penales. Es necesaria esta intervención y su rol ha llevado a que este órgano estatal sea conceptualizado como órgano acusador. Es un órgano imparcial, independiente, con inamovilidad de sus integrantes mientras dure su buena conducta, sus remuneraciones son intangibles,
tiene una organización jerárquica y se componen de funcionarios que tienen rango constitucional. El defensor está fuera de los sujetos primeros y secundarios, pero es el encargado del adecuado ejercicio del derecho de defensa del imputado y presupone conocimientos jurídicos o técnicos que suelen escapar al saber del imputado o de una persona común. Para su debido resguardo, la ley regula la participación del abogado defensor en el proceso, que tiene por fin la protección de los intereses del imputado a través de su asesoramiento, asistencia y representación. De esta forma se intenta respetar el principio de paridad de armas entre los sujetos del proceso.